aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? Que esto tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar.
Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. En esta mañana, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, regocijados, Señor, privilegiados, Padre Santo, por la salvación que nos has otorgado, por tu amor derramado cada día, Señor. Aquella misericordia que sobrepasa todo entendimiento, aquella misericordia que es más alta que el mar, más vasta que el ancho mar. Señor, la renuevas cada día para con cada uno de tus hijos y te damos gracias porque demuestras cada día tu amor. Señor amado, nos regalas este privilegio de poder presentarnos delante de ti y de poder, Señor, venir ante tu presencia y postrarnos ante ti, presentarte nuestras vidas, presentarte, Señor, nuestras cargas, presentarte todo lo que somos. Y tú las tomas en tus manos, Señor. Conoces y examinas nuestro corazón y puedes ver, Señor, la maldad que hay en él, todo lo que necesita ser cambiado, todo lo que necesita ser renovado, Señor. Dios mío, en tus manos estamos. Por tu palabra somos limpios, por tu palabra somos edificados, por tu palabra, Señor, somos cada día edificados, Dios amado. Gracias, gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana. Disponemos nuestro corazón, nos exponemos a tu palabra, Señor. Sea tu nombre glorificado por siempre, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Damos gracias a nuestro Dios, estimados hermanos. El día de ayer estuvimos meditando en Mateo capítulo 9. Iniciamos a leer el Evangelio, el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y pudimos ver en esta ocasión cómo Jesús sigue desarrollando su ministerio, sanando enfermos. En esta ocasión vimos en los primeros versículos cómo Él sana a un paralítico, ¿no? Movido, o mejor dicho, observando que tanto el paralítico como los que lo traían tenían su fe puesta en Jesús. Esto significa que ellos tenían plena confianza y estaban convencidos de que el Señor los iba a sanar. Entonces, lo que hace Jesús al ver la fe de ellos, dice la Escritura, el versículo 2, le dice al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, los maestros de la ley, los escribas que estaban siempre al acecho, que estaban observando toda palabra o toda acción de Jesús, al oír esto se escandalizaron, ¿no? Porque ellos sabían ellos interpretaban la palabra de Dios, ¿no? Ellos, en el tiempo de Jesús, ¿no? Los escritos que tenían eran todos los escritos de Moisés, los escritos de los apóstoles, los salmos, ¿no? Entonces, ellos sabían que el único capaz de perdonar pecados era Dios. Y ahora escuchan a un hombre perdonando pecados. Y más aún cuando lo tenían entre ceja y ceja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo había sido presentado por el mismo Dios como el Hijo de Dios, como su Hijo amado. Además de esto, Jesús mismo viene cumpliendo una serie de profecías que se habían dado con respecto al Mesías. Entonces los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, veían a Jesús y se preguntaban: ¿este es el Mesías? ¿Este es el Mesías que los
profetas profetizaron, bueno, nosotros esperamos a un líder que venga a liberarnos de la opresión romana, ¿no? En ese tiempo estaban viviendo bajo la opresión romana. Y entonces los maestros de la ley decían, si este es el Mesías, entonces ¿por qué no nos libera? ¿Por qué no empieza su campaña militar para liberarnos? Además, ¿no? Entonces ellos decían, si no hace eso, entonces no es el Mesías. Ahora, ellos sabían que el Mesías, como enviado de Dios, siendo Dios, podía perdonar pecados. Pero escuchar a Jesús perdonar pecados, a quien tenían ya en duda si es que realmente era el Mesías, lógicamente esto los escandalizaba. Ahora, ellos no lo decían abiertamente, ¿no? En sus corazones ellos decían, este es un blasfemo. ¿Cómo se atreve a decir que perdona pecados si está demostrando que no es el Mesías, ¿no? Según el punto de vista, según lo que ellos esperaban, según lo que ellos, la expectativa que ellos tenían. O sea, Jesús no estaba cumpliendo las expectativas de estos hombres, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no le daban fe que era el Hijo de Dios, menos aún le daban crédito si es que él decía que perdonaba pecados. Entonces decían, no, este es un blasfemo, está blasfemando. Pero Jesús, ¿quién es? Dios, ¿no? Conociendo el pensamiento de ellos, ¿no? Les pregunta, ¿por qué piensan así? ¿Por qué están pensando mal? ¿No? ¿Por qué piensan de esa manera? Y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle te perdono los pecados o decirle que se levante y camine, ¿no? Bueno, ya analizamos el día de ayer que ante la expectativa humana es más fácil decir que son perdonados los pecados porque eso no es visible. Pero decir que se levante un paralítico ya es cosa seria, humanamente hablando, ¿no? Y entonces Jesús demuestra que tiene poder para ambas cosas y además de haber perdonado ya, es lo primero que hizo con este paralítico, perdonarle sus pecados, ¿no? Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Lo primero que Él viene a hacer es salvarnos. Y luego, para confirmar la fe de estos hombres, le dice, levántate y anda, le dice al paralítico. Y sucede, este hombre se levanta, carga su cama, ya dijimos de que el milagro que hizo Jesús aquí fue integral, porque el hombre se levantó con fuerzas, ¿no? Con fuerzas como para sostener su cuerpo y además poder levantar su cama, ¿no? Su camilla. Y se fue a su casa. Entonces, sabemos nosotros que lo más importante es la salvación de nuestras almas, más allá de ser sanos o no, ¿sí? Lamentablemente, dijimos ayer que mucha gente busca a Dios solamente para algún beneficio personal. En este caso, para sanidad, o para salir de alguna crisis económica, o para solucionar el problema matrimonial que pueda estar atravesando, o un sinfín de problemas, más allá de buscar la salvación de su alma, ¿no? Entonces, lo mejor es que seamos salvos, aunque estemos enfermos, que seamos salvos aunque estemos viviendo una crisis de cualquier índole. Si a Dios le place sanarnos, si a Dios le place liberarnos de cualquier crisis, está en la potestad de Dios. Lo importante es que seamos salvos. Lo importante es que cuando termine nuestro tiempo en esta tierra, pues vayamos allá arriba y recibamos la corona de la vida eterna. Más adelante, en el versículo 9 en adelante, vimos cómo Jesús llama a Mateo, el autor de este evangelio, Mateo, ¿no? Entonces, él era un cobrador de impuestos y pues, por lo tanto, era odiado por su pueblo. Los publicanos eran considerados los hombres más viles, ¿no? Por los judíos, ya que ellos cobraban impuestos a favor de los romanos, ¿no? A favor del imperio que estaba oprimiendo a los judíos. Entonces, por esta razón eran muy odiados. Y no solamente por eso, porque ellos no solamente cobraban el impuesto, ¿no? de ley establecido por los romanos,
sino que además se aprovechaban de sus propios hermanos, estos cobradores de impuestos, ¿no? Entonces, Mateo era uno de ellos, ¿no? Era un hombre que se aprovechaba, era un hombre rico. Lo sabemos, ya dijimos, por Zaqueo, ¿verdad? En Zaqueo nosotros podemos ver la magnitud de la riqueza que adquirían estos hombres, cobradores de impuestos, a causa pues de defraudar a su propio pueblo, ¿no? Entonces Jesús llama a un hombre como este, ¿no? A un hombre como Mateo, un estafador, no sé, un corrupto, ¿verdad? Como abundan hoy en día. Entonces, pero para Jesús pues no es problema, ¿verdad? Para Dios no es problema el pecado de la gente, la magnitud del pecado, Dios lo perdona. Entonces llama a Mateo, y Mateo pues debe haber sido muy impactante, ¿no? El llamado de Jesús. De seguro que él ya había escuchado de Jesús, pero ahora escucharlo que lo llame y le dice, sígueme, debe haber causado un gran impacto en el corazón de Mateo. De tal modo de que, Mateo pues invita a Jesús, a sus discípulos, a una cena en su casa, invita a sus amigos, publicanos también, pecadores considerados por los judíos, ¿no? Entonces, y Jesús va a su casa, se sienta con él a la mesa, y pues los fariseos, escribas, ancianos, ¿no? Siempre allí, critica a Jesús. Se van a sus discípulos y le dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si Él es el Hijo de Dios, como Él dice, ¿no? Si es el enviado de Dios, ¿cómo es posible que que esté sentado a la mesa con pecadores, con publicanos? Es inaudito, ¿no? Bueno, Jesús, otra vez, los capta, ¿verdad? Y les dice, miren, los sanos no necesitan médico. Son ellos están enfermos espiritualmente, ellos necesitan que yo esté con ellos, ¿no? Entonces, aquí les exhorta y les dice, ustedes deben aprender lo que significa misericordia, ¿no? En la versión de Palabra de Dios para Todos dice, así que vayan y averigüen lo que significa estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, ¿no? Los fariseos, estos escribas, pues eran muy devotos a ofrecer sacrificios, pensando que con ello ellos podían corregir por ejemplo, esta mala actitud, ¿no? Falta de compasión por los pecadores. Así los trataban, pecadores. O sea, como ellos ya eran supuestamente, ¿no? Entre comillas, eran los hijos de Abraham, y ellos pensaban que por ser hijos de sangre, ¿verdad? De Abraham, ya tenían el cielo asegurado, pero no. Jesús les aclara, no, eso no es así. Solamente aquellos por quienes el Señor ha venido son salvos. Luego en el versículo 14 vimos acerca del ayuno. Le vienen a preguntar a Jesús los discípulos de Juan y también los fariseos, ¿no? Pero los discípulos de Juan específicamente le preguntan a Jesús, le dicen, nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan. En esos tiempos el ayuno estaba relacionado con alguna desgracia. Estaba relacionado con algún dolor, ¿no? No es como hoy en día, por ejemplo, el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, practicamos el ayuno para afligir nuestra carne, ¿verdad? Pero es algo voluntario. En estos tiempos era consecuencia de un dolor, una desgracia, una pérdida, ¿no? Un fracaso. Entonces eso los llevaba a ayunar. Y en este caso, los discípulos de Juan, seguidores de Juan, vivía una vida de autonegación, ¿no? O sea, él se había apartado de la sociedad, se había apartado de las costumbres de la sociedad, vivía distinto a todos, se vestía distinto a todos, comía distinto a todos,
¿no? Entonces tenía una vida de autonegación. Y pues en esa autonegación ellos practicaban el ayuno, ¿no? Entonces Jesús les hace ver que en ese momento no es necesario que ayunen sus discípulos. ¿Por qué? Porque el esposo está con ellos, ¿no? Yo estoy con ellos. Ya cuando yo les sea quitado, entonces van a ayunar. Y pues termina en el versículo 17 que leímos ayer. Vimos cómo Jesús compara ese pensamiento, digamos así, obsoleto, ¿no? De querer, digamos, obtener mayores favores de parte de Dios mediante sacrificios. El Señor Jesús le dice, ahora hay un vino nuevo, ahora hay un mensaje nuevo, hay un pacto nuevo, ¿no? Entonces, ya no, digamos así, ya no se puede echar este pacto nuevo, este vino nuevo, en un odre viejo, en un pensamiento viejo, en una manera de pensar obsoleta, ¿no? En una manera de pensar que no funcionó durante años, ¿no? En donde los ancianos, muchos, creían que por los muchos sacrificios ellos podían agradar al Señor, ¿no? El mismo Dios, recordemos, le dijo a Saúl por medio de Samuel, para Dios no es tan importante los sacrificios que la obediencia a Él. A eso se refería Jesús. Esa manera de pensar tan obsoleta, de pensar que por medio de los sacrificios nosotros podemos alcanzar agradar al Señor. Bueno, eso no va a agradar más al Señor que poniendo nuestra confianza ahora en Jesucristo, ya que Él está en la tierra, ya que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el odre, ese es el vino nuevo que no se puede echar en odres viejos. Es el remiendo nuevo que no se puede parchar a una tela vieja. Todo tiene que ser renovado. Amén. Hoy vamos a meditar en los versículos 18 al 38. Es la segunda parte de este capítulo 9. Y vamos a leer en este párrafo de la Escritura, Mateo capítulo 9, versículos 18 al 38. Dice la Escritura, el versículo 18. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había salido o había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista.
versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mudo habla. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien, entonces habíamos estado leyendo de que Jesús les había dicho, ¿no?, tanto a los discípulos de Juan, que pues no era posible que se pueda echar vino nuevo en odres viejos, ni tampoco poner un remiendo nuevo a un vestido viejo, ¿no? En esos momentos narra Mateo. Bueno, él dice: mientras él todavía decía estas cosas, viene un hombre principal y se postró ante él. Este hombre es identificado como Jairo, tanto en Marcos como en Lucas. Aquí Mateo está haciendo un resumen de la historia, no está detallando mucho con respecto a lo que había sucedido, ¿no? Él a grandes rasgos cuenta esta historia. Vamos a ver en los otros evangelios, tanto en Marcos como en Lucas, que sobre todo Marcos detalla más de lo que pasó en este instante, ¿no? Aquí Mateo toma la información, ¿no?, de que, o mejor dicho, solamente cuenta desde que la niña murió, ¿no? Bueno, los que hemos ya leído la historia en los otros evangelios, vemos que Jairo salió de su casa cuando su hija todavía estaba enferma. Ya estando con Jesús, vienen y le dan la noticia de que su hija había muerto. Entonces aquí Mateo registra de que Jesús le dice: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, ¿no? Entonces esto ya es un resumen de todo un proceso que lo vamos a ver en Mateo, de todo lo que había hecho Jairo para encontrar a Jesús. Bueno, Jesús decide ir a la casa de Jairo, ¿no?, y lo siguió con sus discípulos. Y mientras iba, se cruzan con una mujer, o una mujer por ahí estaba, se acerca a Jesús y toca el borde de su manto. Esta mujer estaba enferma, 12 años llevaba esta enfermedad de flujo de sangre, ¿no? Bueno, algunos estiman que en la actualidad esto se conocería como el cáncer al útero, ¿no? Algo así parecido a esta enfermedad era lo que tenía esta mujer. Y 12 años, ¿no? Vamos a leer en Marcos de que esta mujer ya había
se había quedado totalmente pobre, si se puede decir así, sin dinero porque ya había gastado todo en esta enfermedad. Entonces se le enciende una luz de esperanza a esta mujer. Después de haber gastado todo, ahora escucha de Jesús, ¿no? Y entonces ella pone su confianza en Él, de que puede ser sana, solamente tocando el borde de su manto, ¿no? Y eso es lo que pasó. Ella decía entre sí, si solamente tocara el borde de su manto, yo sé que puedo ser sana o salva. Ella dice salva, es lo que registra Mateo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Otra vez enfatizando aquí la salvación antes que la sanidad. Jesús tiene todo el poder para sanar. Él lo puede hacer si Él lo quiere. Pero el objetivo del Evangelio, el objetivo principal del Evangelio, no es sanar a las personas, sino salvar a las personas. Estaba leyendo parte de un sermón el día de ayer a cargo del, no sé si será pastor, pero es un comunicador de redes sociales llamado Pablo Rosales. En más de una oportunidad les he recomendado, vean sus videos, sus posts, su blog. Él decía que, bueno, estaba hablando acerca de esta nueva tendencia, esta nueva, digamos así, corriente ideológica, ¿no? Que está en boga en estos tiempos, ya desde principios del siglo XX, ¿no? El progresismo hoy en día conocido como la corriente progre, ¿no? Consiste pues en todo lo que se está viendo, o sea, prácticamente todo lo que se está viendo en el mundo está movido por esta corriente progresista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pablo Rosales decía, una de las doctrinas, digamos así, una de los puntos que han venido desarrollando es, por ejemplo, una de sus doctrinas es salvar el planeta, ¿no? Todos estos movimientos ecológicos, ¿no? Que se han levantado con el objetivo de salvar la ecología, el planeta, de salvar los animales, de salvar las ballenas. Todo este movimiento, hermanos, es parte de este movimiento progresista, ¿no? Entonces, la ideología de este movimiento es darle más énfasis a la naturaleza, o sea, prefieren salvar a un animal que a una persona. Prefieren salvar al planeta que al ser humano, ¿no? Y han catalogado al hombre como el destructor. Al hombre lo han catalogado como el depredador, ¿no? de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que está hoy atacando sobre todo a la niñez, y hay que tener bastante cuidado con nuestros niños, ¿no? qué es lo que están influenciando mucho en los diferentes medios de comunicación. Decía esto, ¿por qué? Porque miren cómo la salvación del hombre lo han puesto por debajo de todo. Y la prioridad de Jesucristo es la salvación del hombre, mas no de la naturaleza. Porque esta tierra, hermanos, por más que el hombre levante campañas y haga campañas por salvar la naturaleza, hermano, todo esto va a ser destruido. Esto ya está planificado. Todo esto va a ser destruido. Esto va a ser renovado. O sea, Dios no necesita la ayuda de estos movimientos para renovar, para
para salvar la tierra, no. Esto va a ser renovado, esto va a ser destruido, va a ser consumido y va a ser hecho nuevamente todo eso. Pero la prioridad es la salvación del hombre y Jesucristo ha venido a salvar al hombre. ¿A salvarlo de qué? De la condenación eterna, ¿no? Entonces, vemos aquí nuevamente que Mateo da énfasis a lo que Jesús hizo, ya sea con el paralítico, que leímos en los versículos anteriores, cuando le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y nuevamente vemos aquí que a esta mujer le dice, tu fe te ha hecho salva, ¿no? Y la mujer fue salva desde aquella hora, dice Mateo. Entonces, poniéndole énfasis a la salvación del hombre. Hermanos, el hombre, el ser humano está por encima de todo. Está por encima de los animales, por encima de la naturaleza. Dios lo ha creado un poco menor que los ángeles. Nos ha creado así. Pero lamentablemente, pues, Satanás, influenciando todos estos movimientos, está denigrando el valor del hombre, de la humanidad. Bueno, ese es su objetivo, ¿verdad? Es su objetivo. Entonces, hermanos, sigue el versículo 23. Bueno, ya trató con la mujer. Vamos a detallar mucho más cuando leamos en Marcos, ¿no? Este mismo episodio, ¿no? En Marcos 5, si no me equivoco, está este episodio donde hay más detalles con respecto a la mujer y con respecto a Jairo. Pero ahora vemos acá a Jesús que llega a la casa de Jairo. El versículo 23. Entra a la casa del principal de la sinagoga. Jairo era un hombre principal de la sinagoga, era un hombre muy conocido. Entonces, sí, ya la niña había muerto. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, ya la niña había muerto. Entonces, encuentra a los que tocan flauta y a la gente que hacía alboroto. Esta gente que hacía alboroto eran los, ¿cómo se llama? Endechadores, pero tiene otro nombre. Creo que es endechadores. Eran grupos de personas que contrataban para llorar. En los velorios, en los duelos, se contrataban a este grupo de personas para que lloren, ¿no? Entonces estaban ahí estas personas, bueno, no detalla si es que eran solamente mujeres o eran hombres y mujeres, pero estaban los que tocaban flauta también, ¿no? Entonces también se contrataban músicos para no amenizar, sino para poner el ambiente un poco más sensible, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, sáquenme a toda esta gente de aquí. Y miren cómo entra Jesús diciendo, aparten a esta gente porque la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Y cuál es la reacción de esta gente? Y de todos, no solamente de un grupo, sino de todos los que estaban allí. La reacción es que se comenzaron a reír de Jesús. Comenzaron a burlarse de él, ¿no? Entonces, de hecho, Jesús tuvo que sacar a esa gente de ahí. Esa gente no tenía por qué estar allí, ¿no? Imagínense, era el mismo Jesús hablándoles, diciéndoles, la niña no está muerta, está dormida, y la gente, en vez de alegrarse, en vez de glorificar a Dios, darle gracias a Dios porque les trae una esperanza de vida, no, deciden burlarse de Jesús. Deciden burlarse de la palabra de Jesús. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día en estos tiempos. Bueno, todo el tiempo ha sucedido así. Cuando se presenta la palabra de Dios, la reacción de la mayoría es burlarse de la palabra de Dios, ¿no? Son pocos los que tienen el corazón similar al terreno bueno. Ya lo leeremos en este mismo libro, en este mismo evangelio, ¿no? Entonces se burlan de Jesús. Pero cuando ya la gente había sido echado fuera, entró, tomó a la niña de la mano y la niña resucitó a la niña, ¿no? Y se difundió la fama de todo esto en aquella tierra. Bueno, inevitablemente, ¿no? Esto es inevitable. Mi hijo, por ejemplo, me pregunta y me dice, papá, por ejemplo, me habla de mi padre, de su abuelo.
porque curiosamente, y permítanme, disculpen que ponga este ejemplo, curiosamente en el texto de literatura, ¿no? Del colegio donde están enseñando mis hijos, donde están estudiando, perdón, yo estoy enseñando ahí, y mis hijos están estudiando ahí, en el texto de comunicación, ¿no? Cuando hablan o creo que es de la historia local, hablan de una agrupación musical a la cual mi padre perteneció, ¿no? Secularmente, y mencionan su nombre en el libro de texto de mis hijos del colegio, ¿no? Bueno, alguien tuvo esa iniciativa de considerar, ¿no? Esta parte de la historia de mi padre. Entonces mi hija me dice, papá, mira el nombre de mi abuelo, de mi papá Germán. Y mi hijo me dice, papá, mi abuelo ha sido famoso, ¿no? ¿Cómo llegó a ser famoso? Entonces, yo estoy tratando con él porque son curiosidades que él tiene y a veces me dice, papá, yo también quiero ser famoso, ¿no? Entonces yo le estoy hablando acerca de la fama, ¿no? De que nosotros no somos llamados a buscar la fama, ¿no? Sin embargo, nosotros por cualquier cosa que podamos hacer, podemos llegar a ser famosos sin querer. O sea, no nos vamos a dedicar a buscar la fama, pero si hacemos algo, bueno o malo, vamos a ser famosos. Y ojalá fuese por algo bueno que hagamos, hermanos, y no por algo malo, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de tal? Sí, mira, lo que hizo trascendió. ¿Y qué hizo? Mejor no lo mencionamos, ¿no? Ojalá que no adquiramos esa fama, una fama así, sino una fama de hacer que se nos conozca que hemos sido hijos de Dios, que se nos recuerde, ¿no? Como hijos de Dios. ¿Qué pondrían en nuestro epitafio, ¿no? El día que muramos, el día que partamos de esta tierra? ¿Mm? Por ejemplo, en la tumba de mi padre pusimos el epitafio: un gran hijo, un gran siervo, un gran esposo, un gran padre, un hijo de Dios. Así lo recordamos a mi padre. Se ganó esa fama por su testimonio, ¿no? Entonces, ¿con qué fama se nos va a recordar a nosotros, ¿no? Entonces, a Jesús, miren, a Jesús se le recuerda por todas las cosas que hizo, y no solamente encontramos registros de Jesús en la Biblia, porque si queremos saber de Jesús, la Biblia es suficiente, más que suficiente, para conocer acerca de Jesús. Pero su fama trascendió tanto que hay libros. Hermanos, mucha gente habla de Jesús. Gente que aman a Jesús y gente que odia a Jesús hablan de Jesús. Su fama ha trascendido la historia. Cuando se cuenta los años de la historia de la humanidad, se cuenta los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Entonces, para esto le revienta los pelos a mucha gente que odia a Jesús, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, es Jesús, es Cristo, el Hijo de Dios, y Él sin buscar la fama, porque Él, estamos leyendo constantemente que a quienes les hacía a quienes sanaba, a quienes les servía, les decía, no le digan a nadie lo que acaba de suceder. Pero ellos no. Entonces, aquí esto fue un hecho pues inaudito, ¿verdad? Que resucite a una niña. La fama se difundió, la fama de Jesús, por toda aquella tierra, por todo aquel lugar. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. ¿Cómo le seguían? Bueno, alguien los guiaría, ¿no? Miren, yo
gracias a Dios he tenido el privilegio, para mí ha sido un privilegio, compartir un tiempo con gente, con personas discapacitadas, y entre ellas personas ciegas, ¿no? He conocido de cerca la realidad de las personas que tienen esta, digamos, esta discapacidad, ¿no? Entonces he aprendido mucho de ellos. He aprendido mucho de ellos. Por eso digo, eso ha sido un privilegio para mí haber compartido con ellos, haberles servido en algo. Ellos desarrollan bastante el sentido de la audición, ¿no? Entonces es muy probable que estos ciegos, y en su mayoría, hermano, conozco, por ejemplo, ahí se me fue su nombre. Ahí, si me está escuchando, es un amigo que es dirigente de la Asociación de Ciegos aquí en Chimbote. Ahí, ¿cómo se me fue su nombre? Por ejemplo, él, hermanos, sale de su casa solo. Él vive cerca de aquí, él vive por Las Brisas. Sale de su casa solo, toma la movilidad solo, camina por las calles de Chimbote solo, solamente con su bastón, ¿no? O sea, se desplaza, y él es dirigente de este comité, y él pues preside este comité y camina y se va por tantos lugares, ¿no? Y miren, y no se siente él, digamos, limitado por esa discapacidad, ¿no? Entonces, yo me imagino que estos dos ciegos, pues o los guiaban o simplemente habían desarrollado habilidades para poder trasladarse solos, ¿no? Y comenzaron a seguir a Jesús. Habían escuchado de Jesús y escucharon que pasó por allí. Y miren, estos ciegos, a pesar de ser ciegos, conocían más de Jesús que los mismos intérpretes de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque estos ciegos empezaron a proclamar y a decir: ten misericordia de nosotros. ¿Qué significa eso? Que estaban reconociendo a Jesús como Dios. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo creen que se sentían los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley cuando escuchaban esto? ¿Y estos qué tienen? ¿Quién les ha dicho que Él es el Mesías? ¿Quién les ha dicho que Él puede tener misericordia de ellos? ¿Quién les ha dicho que tienen que venir ante Él y rogarle como si fuera Dios? Miren, intérpretes de la ley, que tenían las escrituras en sus manos, eran tan ciegos, más ciegos que... O sea, eran ciegos espirituales, ¿verdad? Entonces, estos ciegos sabían quién era Jesús. Jesús, hijo de David. Estaban diciéndole en la cara pelada a todo el mundo que reconocían que Jesús era el Mesías, porque el Mesías vendría de la descendencia de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿No? Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a su confianza. Ellos habían puesto su confianza total, absoluta en Jesús, que Jesús puede sanarlos, que Jesús tiene el poder para sanarlos. Entonces les tocó los ojos y conforme a vuestra fe les dijo: sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y miren una vez más lo que le dice Jesús:
Y Jesús les encargó rigurosamente, hey, por favor, no le cuenten a nadie, que nadie sepa esto. Pero sin embargo ellos, emocionados tal vez, ¿no? ¿Cómo podrían ocultar una felicidad así? ¿Cuánto tiempo estarían ciegos, ¿no? ¿Habrían nacido ciegos o habrán sufrido un accidente, como también la ceguera es causa de un accidente? Pero ¿cuánto tiempo habrán estado así? De tal modo que ahora que ellos pueden ver, no pudieron evitar divulgar la fama de Jesús por toda aquella tierra. Eso era lo que le digo. Esto es lo que le digo a mi hijo. Mira, hijo, nosotros no debemos preocuparnos por buscar la fama, ¿no? Si hacemos algo, alguien lo irá a dar a conocer. Alguien lo notará, y alguien pues... Y es lo mismo que sucede cuando... por ejemplo, hemos hablado, ¿no?, de nuestra generosidad, cuando ayudamos a los demás, cuando damos una limosna, ¿no? El Señor nos enseña que lo hagamos en secreto. Y si lo hacemos en secreto, Dios nos recompensará en público. Entonces, analizamos y concluimos de que a veces Dios usa a otras personas para que den a conocer alguna buena acción que tú has hecho. O sea, nosotros no debemos buscar darnos a notar haciendo una buena acción. Otras personas se encargarán, si es que Dios lo quiere así también. Si no, no. Entonces, aquí también miren, estos dos ciegos comenzaron a divulgar la fama de Jesús. Algo que Jesús siempre, rigurosamente y en muchas ocasiones le pedía a la gente que no haga. Lamentablemente terminaban haciéndolo. Ahora le traen un mudo. Mientras salían ellos, o sea, apenas salían, en la narración de Mateo, le traen un mudo endemoniado a Jesús. Y Jesús no tiene problemas. Ya hemos visto que a los endemoniados gadarenos simplemente los demonios le rogaron a Jesús, ¿no? Señor, no nos eches fuera, no nos atormentes antes de tiempo. Aquí Jesús simplemente les dice, váyanse de este hombre. Váyanse de este hombre. Y el mudo empezó a hablar. Y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, miren la envidia, pero más que envidia, pues era la influencia de Satanás, ¿verdad?, en el corazón de estos hombres religiosos, hombres que se mostraban ante los demás como los más santos, ¿verdad? Pero sin embargo, quien reinaba en el corazón de estos hombres era Satanás. Ellos decían, por el príncipe de los demonios es que él puede echar fuera demonios. Y en los otros evangelios vamos a ver más detalle que Jesús los confronta a ellos por decir eso. Y hay que tener cuidado, hermanos. Y no solamente hermanos, personas que nos escuchan, que no conocen al Señor. Hay que tener cuidado de cómo nos referimos al Señor, ¿no? No vayamos a hacer algo que no nos conviene, como cometer un pecado imperdonable. Pero ya vamos a hablar al respecto. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Aquí Mateo ya está haciendo digamos así, un resumen final de todo lo que ha venido contando, ¿no?, desde el Sermón del Monte hasta estas sanidades. Dice, Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Las sinagogas eran lugares donde se reunían los judíos para leer la ley, ¿no?, leer la ley, la Torá. Dado que él ya no iban al templo, porque el templo me parece que ya estaba inhabilitado, estaba en reconstrucción o simplemente se habían levantado lugares para que no estén yendo hasta Jerusalén, ¿no? Entonces se habían levantado estas sinagogas y allí Jesús entraba a enseñar el evangelio, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, Jesús tiene una gran compasión por la gente, que
además de salvarlos, que es lo principal, pues añade sanidades, añade liberaciones de demonios, añade suplir diversas necesidades a los hombres. Y al ver las multitudes, dice Mateo, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué es de los sacerdotes de ese tiempo? ¿Y qué es de los ancianos de ese tiempo? ¿Qué es de los maestros de la ley que supuestamente ellos tenían la autoridad para guiar al pueblo? El sacerdote era el que ministraba al pueblo, era el que guiaba al pueblo a la adoración a Dios. Pero sin embargo, Jesús está observando que las ovejas no tienen pastor. O sea, estos líderes religiosos no estaban cumpliendo con su función. Estaban allí solamente beneficiándose ellos mismos. ¿Algo parecido a la realidad de hoy en día? ¿Es pura coincidencia? No. Es el mismo espíritu de Satanás obrando en el corazón de la gente desde esos tiempos hasta el día de hoy. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto implica que tanto la mies aquí generalmente se conoce como el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, ¿no? Pero también se refiere, básicamente aquí el Señor está hablando no solamente para cosechar, sino para sembrar, para cultivar, o sea, para sembrar la palabra. Se necesita de hombres que se levanten para predicar la palabra. Hoy en día el Señor, la palabra de Dios sigue diciendo, hay pocos obreros que predican la palabra. Hay muchos. Había ancianos, había líderes religiosos, había maestros, había sacerdote, pero no estaban predicando la palabra. Solamente la estaban usando para su beneficio. Algo parecido a la realidad en estos tiempos no es mera coincidencia, hermanos. Es el mismo espíritu de error, el mismo espíritu de Satanás obrando en estos líderes religiosos que abundan hoy en día también. Uno podría decir, ¿por qué la Biblia dice hay que orar por obreros si hay tantos pastores? Hay tantos líderes cristianos. Sí, hay muchos, pero no todos son obreros. La mayoría, hay muchos que son lobos vestidos de oveja, que se han infiltrado para solamente aprovechar la lana de las ovejas. Y hay muchos, lamentablemente. Obreros, hay pocos. Y el Señor nos está diciendo, oremos. Oremos para que Dios levante obreros. Porque la mies es mucha. Hay mucha gente que está siendo engañada. Hay mucha mies que se está perdiendo. Por culpa de estos religiosos, por culpa de estos hombres que no predican la palabra de Dios. Solamente predican fábulas. Solamente entretienen a la gente. Pero no predican la palabra de Dios. Oremos para que Dios levante obreros, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Roguemos pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla, yo entro a tu templo que me da seguridad, sacrificio. Oremos. Bendito Dios. Grande eres, Señor. Grande y bendito eres, Dios. Tú eres el dueño de la mies. Tú eres el dueño de la viña, Señor. Y hay muchos que se han levantado.
no en tu nombre, Señor, sino en sus propios nombres. Y están aprovechándose de la lana de las ovejas, de la grosura de las ovejas, de la carne de las ovejas. Lobos que se han vestido de ovejas, Señor. Falsos pastores, falsos maestros. Dios mío, que están dando mal testimonio, Señor, que están manchando la honra de tu novia amada. Y que están llevando al hoyo, Señor, a muchos. Son ciegos guiando a ciegos. Padre mío, te rogamos, levanta obreros. Levanta hombres, Señor, capaces de predicar tu palabra. Levanta pastores, Señor, que prediquen tu palabra. Y Señor amado, haz tu obra. Señor, estamos viviendo tiempos en donde se necesita que nos alimentemos de tu palabra, que te busquemos genuinamente, Señor. Estamos viviendo tiempos en que ya no debemos ser tibios. Ya no debemos, Señor, jugar al Evangelio. Estamos viviendo tiempos, Dios mío, en donde se están viendo todas las señales que anticipan tu venida, y debemos prepararnos y debemos también predicar tu palabra, Señor. Hay muchas formas de hacerlo, Dios, y muévenos, Señor, a quienes estamos unidos en esta mañana y quienes se unan durante el día. Impúlsanos, muévenos, Señor, inquiétanos, Padre bueno, a predicar tu palabra, a llevar tu evangelio, Señor, a aquel corazón que necesita escuchar tu palabra. Aquel corazón que necesita, Señor, alcanzar la salvación. Por sobre todo, Señor, antes que cualquier comodidad, antes que cualquier sanidad. Señor, tú eres soberano y tú obras de acuerdo a tu voluntad. Y tú sabes cuándo sanar y tú sabes cuándo todavía permitir que tus hijos permanezcan en este proceso. Pero Señor, lo principal, Jesucristo murió para salvarnos. Para salvarnos, Señor. Para sanarnos también, pero por sobre todo, para salvar nuestras almas. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Ayúdanos a confiar plenamente en que tú harás tu obra conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por hablarnos, Señor, cada día. Y precisamente, Señor, te ruego por mis hermanos que están pasando por algún proceso de prueba, por algún proceso de crisis, Señor. Dios amado, ten compasión. Trae fortaleza a sus corazones, Señor. Fortalece su fe. Que ellos, a pesar del dolor, a pesar de la circunstancia difícil, sepan glorificar tu nombre y darte gracias por todo. Ayúdanos a darte gracias, Señor, por todo lo que tú permites en nuestras vidas, por todo lo que tú nos das. Señor, sea la gloria y la honra solo para ti, Dios mío, porque tú eres el único dueño del universo, creador de todo. Y sabemos que tú vas a obrar en tus hijos. Sabemos que tú vas a obrar en cada uno de ellos. Y los vas a levantar, Señor, según tu santa voluntad. Y si has decidido promover a alguien, Señor, a tu presencia, Señor, el mayor gozo es saber que ya no estará en esta tierra sufriendo. Al contrario, ahora está viviendo plenamente la eternidad, Señor.
Trae consuelo a quienes hayan perdido algún familiar. Trae consuelo, Señor, y trae, Señor, paz al corazón de aquellos que han perdido algún familiar. Dios amado, también te rogamos por quienes todavía se niegan a rendir sus vidas a ti. Hay padres, hay madres, hay hijos, hay hermanos, Señor, que se resisten todavía y que prefieren, Dios amado, vivir todavía las cosas del mundo. Ten compasión, Señor, de ellos. Te ruego, Dios amado, que puedas obrar en el corazón de cada uno de ellos y tu Espíritu Santo los traiga a arrepentimiento, Señor. Por otro lado, también te pedimos por nuestros pastores. Señor, hombres tuyos, obreros que has levantado para predicar tu palabra. Señor, sin embargo, reconocemos también que como humanos tienen muchas necesidades. Señor amado, fortalece la vida de los pastores, Señor, tus siervos que predican tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, Dios amado, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice su ministerio. Trae fortaleza, Señor, a nuestros pastores. Te rogamos por nuestros líderes civiles, Señor, nuestras autoridades, desde el presidente de la República hasta el gobernante local, Señor. Dios, ellos necesitan de ti también. Necesitan en sus corazones que sean llenos de ti. Obra según tu santa voluntad. Dios Todopoderoso, Dios amado, gracias porque sabemos que tú eres un Dios que tienes en cuenta, Señor, las naciones, tienes en cuenta donde se exalta y adora tu nombre, Señor. Por otro lado también, Señor, pedirte por cada uno de mis hermanos que nos acompañan día a día. Señor, que todo este tiempo sea de edificación para sus vidas. Señor, llénalos de ti, llénalos de tu presencia, amado Dios. Y gracias por tu favor y misericordia. Sea tu nombre engrandecido por los siglos de los siglos. Amén. Creador del mundo y sin igual, y me asombra tu amor. Damos gracias a Dios, hermanos, y seguidamente permítanme mencionar a mis hermanos y hermanas que nos acompañan diariamente. Agradecer a Susana Loli, prima, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, también con la familia, con su esposo, nuestro primo, el primo Dilmer, Dios bendiga. Gracias, bendiciones a toda la familia, a la bebé, que Dios bendiga. Hermana Viviana Sánchez, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Mi madre, Rosa Cayetano, como cada día. Hermana Liz Brenda, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, Dios bendiga, hermana. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Carmen Pajuelo, Dios la bendiga. Nancy Pajuelo, bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta mañana. María Lavado, Dios la bendiga. Gracias, hermana, por acompañarnos. Más tenemos por aquí. Olga Monsalve, Dios bendiga. Dios bendiga. También a Patricia Santillán Cisneros, Dios bendiga. ¿Y quién más tenemos? Bueno, y todos los que en el transcurso del día se unan a esta transmisión. Sea la gracia del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Mañana es jueves, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Hoy es miércoles, mañana es jueves. Mañana, si Dios lo permite, estamos a la misma hora, 6 de la mañana, minutos antes, para poder seguir siendo edificados en la palabra del Señor. De mi parte, hermanos, agradecido a cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, estamos nuevamente mañana. Bendiciones.